Bienvenidos a la primera charla que tendremos en este conversatorio sobre las historias de los liderazgos que hay detrás de los equipos Tigres y Rayados aquí en Nuevo León. Nos acompaña en esta ocasión Óscar Sánchez. Él es periodista, experto en la historia de los Tigres. Muchas gracias por tu tiempo, Óscar, por compartir esto que vamos a platicar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya saben, cuando sea necesario aquí estoy yo, con mucho gusto. Muy bien, y ocupando por supuesto este lado de los Tigres en la exposición Juego Limpio que tenemos aquí en la Casa del Liderazgo Humanista, que estará todo este año hasta octubre aproximadamente de 2026. Están invitados los que no la conozcan, y en el marco de esta exposición pues estamos haciendo esos conversatorios, y el primero de ellos lo vamos a dedicar a una etapa que fue donde nace el equipo. 1957, a partir de ese año hasta 1996, que es cuando empieza la etapa actual, ¿no? Ya con Cemex. Entonces, estamos hablando de los años 50. Aquí ya tenemos el equipo que vemos a mi lado izquierdo. Ya existe Club de Fútbol Monterrey desde los años 40, mediados. Y va a surgir ya en el 57 el que será el segundo equipo con el que hará ese clásico tan famoso ya aquí en el norte de México, bueno, ya en todo el país. Y estamos hablando ya de una etapa en donde hay nuevas condiciones en México. Es lo que llaman el milagro económico. O sea, crece el país como nunca antes. O sea, hay un mercado cerrado, hay una economía bastante fuerte, es decir, hay la posibilidad de que empresas locales puedan hacer inversiones más grandes en los equipos, y algo fuera o que no es común. Las empresas ya pueden, incluso en una ciudad que todavía no es tan grande como lo es Monterrey en los años 50, apoyar a los equipos que están luchando por tener una mejor posición dentro de los circuitos profesionales. En el caso de Rayados ya en primera división, en el caso de Tigres va a ir subiendo, como ahorita nos va a contar Óscar. Entonces hay una intención de estos líderes de empresa de apoyar a los equipos porque quieren ver en Monterrey o sea, muchos de ellos estudian en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos sí hay mucho la idea de que una ciudad importante es aquella que debe tener equipos importantes del deporte. Entonces, como empieza el fútbol ya a figurar, quieren equipos pues también relevantes, que ganen, que estén en los circuitos más importantes en primera división, y van a empezar a dedicar recursos a esto. Entonces, en primer lugar, Óscar, cuéntanos cómo se da estos inicios del equipo. O sea, está un poco enredado entre Jabatos y entre el club. Ayúdanos a entenderlo bien. Sí, incluso esto es polémico. Los Tigres son polémicos desde su fundación, porque hay mucha gente que no reconoce o no quiere, no le gusta, vaya, que primero hayan sido Jabatos y luego Tigres. Todo viene en el 59, que Jabatos ya existiera el Club Nuevo León y tenía problemas económicos. Entonces la universidad decide o le proponen que si ellos toman el equipo y lo rescatan. Y así fue. La universidad dice, bueno, venga, yo lo agarro, y le puso Tigres de la U de Nuevo León. Entonces a partir de ahí son los primeros Tigres. No duró mucho el equipo, jugaban en segunda división. Fueron 2-3 temporadas nada más, que también pues siguieron batallando, ahí anduvieron, y de pronto pues bueno, ¿sabes qué? Te regreso tu franquicia, y volvió a ser Jabatos, y ahí quedó. Ese fue el primer esbozo de los Tigres en la década, pues que empezaba en la década de los 60. Así fue como arranca toda la historia. A mucha gente no le gusta, otros sí, pero bueno, yo digo, pues la historia al final es la que no la puedes cambiar, ¿no? Ahí está, y hay que... Pues así fue. ¿Qué más hacemos, no? Y de hecho coinciden, ¿no? En algunos estaban en un circuito unos y en otros, como Jabatos no dejó de existir, digamos. Uh-huh. Entonces era interesante ver esta parte. ¿Y por qué crees tú que la universidad hace ese ofrecimiento? O sea, es algo que no pasa, por ejemplo, el TEC no tiene ningún equipo, digamos, de fútbol, sí, de americano, ajá, pero no de fútbol. ¿Por qué la uni sí se interesa en esto? Pues yo creo que fueron las circunstancias. Yo creo que anduvieron buscando quién le entrara al toro, ¿no? Y la uni al final pues fue la que decide tomar este equipo. No era algo común, como bien comentas,
Pero bueno, fue el primer acercamiento que tuvo la universidad con el fútbol profesional. Después de ahí hubo más universidades que también se estuvieron animando y creo que por ahí empezaron a sentar las bases. Pero pues básicamente yo creo que era una papa caliente que encontraron que la uni, ahí hubo eco y la pudieron tomar. Exacto. Y estamos en una, o sea, a mí sí, cuando veo esto me sorprende un poco. La universidad está apenas teniendo su campus, está ya el patronato universitario, que es un grupo de empresarios liderados por Joel Rocha, Manuel E. Barragán, Bernardo Lozúa, que reúnen por primera vez recursos muy importantes para dedicarlos a la creación de infraestructura universitaria. O sea, antes de eso la uni estaba en diferentes facultades, en el centro de Monterrey, Barrio Antiguo, y les piden estos años, pues tanto al gobierno federal, como al gobierno del estado, que va a estar Raúl Rangel Frías como la figura importante, recursos para construir la ciudad universitaria, que es donde va a estar luego el estadio que vamos a hablar. Entonces, la UANL en un momento, bueno, todavía no era ni autónoma, ¿verdad? La universidad está en un momento de dificultad económica, un momento en el que necesita muchos recursos, un momento que no tiene ni siquiera un estadio, y hace un ofrecimiento como esto, me parece como curioso, pero detrás de eso, o sea, realmente el que hace, como ahorita lo dijiste, el que hace la solicitud y el pedido es el patronato, no tanto la institución universitaria, que no tenía recursos ni para ellos. Entonces, ¿por qué te imaginas tú un grupo de empresarios que está apoyando la creación de una universidad adopta esta responsabilidad de tener un equipo que debe ser bastante, ¿no? La verdad sí es una respuesta complicada porque apenas ellos sabrán qué estuvieron pensando en ese momento, pero sí llama la atención. Ahora, estamos hablando de otro fútbol, no era lo de ahora, que el glamour y los grandes sueldos y los salarios y todo eso. En ese entonces muchos ni cobraban, ¿no? Los directivos no cobraban para empezar. Era otra situación, seguramente buscaron pues darle impulso, apoyar al deporte, que se vieran reflejados en el éxito o en una situación aspiracional sus alumnos. De por ahí debe de haber venido la idea, ¿no? Pero sí llama la atención de que pues no era lo usual en ese momento, no había dinero, como bien comentas, y que hayan tomado ese toro. Ahora, no duró mucho el gusto, también esa es otra cosa, es otra realidad, que no había para eso, a lo mejor la prioridad era otra, pero bueno, fue un buen intento, fue un primer esbozo y después pues ahí sentaron las bases para lo que vendría después. Exacto, y ahí también sí hay que destacar esto que comentas, o sea, la UNL, a diferencia del TEC y de la UDEM, que vendrá después, tiene el programa deportivo más extenso, o sea, desde ahí empezó el básquetbol, ahí empezó el americano, ahí empezaron con promotores muy destacados. Entonces, sí, esta parte con los estudiantes, pues yo creo que es muy importante, porque el que estudia en la uni, como yo, creces en Tigre. O sea, bueno, hay Rayados en la... No, hombre, hay muchos Rayados. Hay muchos Yo Rayados. también soy de la uni y había compañeros un chorro Rayados. Y más la época que me tocó a mí, que fue en los 90s, finales de los 90s, que estaba mejor Monterrey que Tigres. Bueno, y después de que salimos ya vino el tema del descenso, que casi bajaba Monterrey, antes bajó Tigres, pero bueno, me estoy adelantando. Exacto. Perdón. No, pero está bien, o sea, pero sí hay una liga importante entre si estudias en la UANL, tienes el estadio ahí, y eres... Pues de hecho es la misma mascota. Es un tigre. Eres tigre y son los mismos colores. O sea, los colores de la universidad son los mismos. Entonces sí, esa es una liga. Para mí era inconcebible, para mí dice Rayado, ¿no? O sea, si yo estoy aquí en la uni, son los colores de los tigres. Entonces empieza a hacer esa relación, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí en la ciudad la decisión de ser tigre o Rayado, porque no existen los demás equipos, es la realidad entre los regios, la tomas cuando tienes 4, 5, 6 años, ¿no? Desde entonces, y ya que entras a la escuela es muy complicado pues cambiar de colores, la verdad. Digo, conozco gente, muy poquitos que lo han hecho, y sí son sinceramente, ahora son tigres y antes eran Rayados o viceversa, pero no, los cuento con los dedos de la mano y me sobran, porque realmente es una decisión que tomas. Ahora, en cuestión, ¿tú eres de aquí de Monterrey? Sí. Ah, bueno, a lo mejor los foráneos que llegan y estudian en la uni, ahí sí todos se hacen tigres, puede ser. Pero sí creo que la gente de aquí de Monterrey esa decisión la tiene desde muy, muy pequeño. Muy bien, sí, y esta, entonces vamos a tener ya es interesante ver cómo
el Rayados empieza a jugar en el Estadio del Tec. Ajá. Entonces empieza a ver esta parte de también una cierta liga que no es tan cercana como Tigres con la UNL, porque de hecho son los Tigres de la U de Nuevo León, ¿no? O sea, son los Tigres de la universidad. Y el dueño del equipo al final es la universidad. Y el dueño del equipo, exactamente. Que no sucede eso con Rayados y el Tec, aunque juegan ahí y no está tan cercano. Desde mi punto de vista, el Tec promueve más el fútbol americano, ¿no? Con los borregos. Sí, de acuerdo. De hecho, ellos son borregos, ¿no? No son, bueno, Rayados no tiene una mascota como tal. No. Pero bueno, o sea, sí, esta parte de ser tigre, de tener los colores, de tener ahí el estadio, de tener ahí el volcán, creo que sí fue permeando mucho en muchas personas, no en todas, en el alumnado. Todavía mucho de lo que pasa en la UNL gira en torno a si hay partidos, ¿no? Sí, o sea, actualmente dices, sí, porque pues sí se complica mucho. Sí, de por sí la vialidad es complicada, los estacionamientos, ahora con partido, imagínate, ¿no? Y ahora ya también hay partido femenil que también lleva mucha gente, entonces se complica un poquito. Pero sí, la vida de la universidad también va muy ligada al fútbol, por supuesto. Bueno, y hablamos entonces, empiezan en los años 50 y a partir de los 70 que ya se hace popular el fútbol en México y empieza también a tener las primeras glorias aquí los equipos locales. ¿Cuáles consideras tú que son fueron las primeras figuras deportivas, los primeros campeonatos, incluso los primeros directivos que llegan importantes, que son las grandes figuras de los 70 son todavía las leyendas que tendrá el equipo? Sí, todavía pues permanecieron muchos años como pues los dioses, ¿no? De los Tigres, ¿no? En ese momento, porque fueron los que primero consiguieron campeonatos. Bueno, vámonos a regresar tantito porque, o no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero después de eso de los jabatos y que no y que sí, en el 67 viene la franquicia actual de los Tigres y es precisamente gracias al estadio universitario. Se construye el estadio universitario o está el proyecto y empiezan a hacerlo sin tener un equipo que juegue ahí. Estaban los auténticos Tigres, o en ese momento eran los Tigres porque auténticos le puso don Cayetano Garza ya acá en los 70s. Cuando salen los Tigres, dijo, nosotros somos los auténticos, y así le puso el coach emblemático del equipo de fútbol americano. Pero en el 67 se edifica el estadio universitario y la rama de la segunda división le dice a la universidad, oye, pues ya tienes un estadio, pues agarra un equipo en segunda y jueguen y todo. Y ahí es donde empiezan los Tigres actuales, en el 67. A consecuencia de la construcción del estadio, pues les invitan, les ofrecen una franquicia y es como la toman, y esos son los Tigres que tenemos ahora. Exacto. Sí, y esta parte del estadio también es una calca, digamos, de cómo construyeron el estadio del Tecnológico. O sea, los que forman el patronato universitario se forma por empresarios que dicen, yo quiero apoyar a la universidad, pero tienen de cierta forma una desconfianza de dar el dinero directamente a la institución. Una desconfianza bastante entendible, ¿no? Pensaban que no sabían administrar o el dinero se iba a usar luego para fines políticos, que no estaban muy equivocados, porque luego el rector se hace gobernador, ¿no? Raúl Rangel Frías. Entonces, hacen un patronato que es como un organismo aparte de la universidad que reúne los recursos de los que forman parte y buscan recursos de otros, haciendo, entre otros casos, la siembra cultural, por ejemplo, los sorteos y los eventos. Entonces, ellos prácticamente construyeron Ciudad Universitaria, incluido el estadio. Pero cuando se topan con el estadio, llegan las primeras discusiones, o sea, que tienen ellos internamente, porque dicen, oye, ¿por qué vamos a construir una obra tan cara cuando lo que necesitamos son aulas y laboratorios? Claro, y no había quien jugara, eso es lo más increíble, ¿no? Además, o sea, y ya estaba además el estadio tecnológico. O sea, oye, pues la ciudad no necesita la ciudad otro estadio, o sea, se preguntan. Perdón que te quién va a jugar ahí. Y ahora que tenemos equipos, no quieren hacer el estadio, ¿verdad? Exactamente. Están batallando. Pero ahora, eso es cómo giran las cosas, ¿no? Sí. Que ahora necesitaríamos un mejor estadio para los Tigres. Pero bueno,
necesitamos todavía. Sí, urgentemente. Sobre todo si tienes a Cemex detrás. O sea, yo creo, bueno, eso es un gran pendiente, yo creo, para la ciudad. Entonces, ellos dicen, oye, pues, ¿por qué construir un estadio, ¿verdad? Cuando se necesitan otras cosas? Y más porque sí, era un presupuesto muy, muy, muy alto. O sea, costaba, o sea, con lo que ibas a construir el estadio, podías construir en promedio 2 facultades. O sea, era lo que ellos empiezan a decir, que es muchísimo, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos, que es más Manuel Barragán, dice, oye, pues lo mismo que aprendimos cuando construimos lo del TEC, vamos a hacer una comisión del estadio, buscar personas que lo patrocinen, empezar a vender. A ellos no les funciona lo de los abonos, que eso... Sí, los palcos vitalicios famosos. Exactamente. ¿No? Y de hecho hasta de butaca como la que está un poquito abajo de los palcos. Las plateas que las le plateas, llaman, o bipalcos ahora, creo. Plateas y palcos eran los que dabas a 100 años, 99 años, porque 100 ya se les hacía mucho. Pero 99 años, justo como el Azteca y justo como hizo acá el Tech. Pero no le funciona la estrategia porque algunos dicen, pues ya tengo en Tech, ¿no? Ajá. Y aparte dicen, pues les prometen cosas que un poco razonar como el gobernador. Les prometen, va a haber conciertos, va a haber eventos, van a venir los grandes, y sí, pues estuvieron, la verdad. Pues sí han venido muchos artistas y grupos importantes, ¿verdad? A lo largo de la historia, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso era la promesa, como que, oye, a largo plazo, pues va a venir, no solo va a haber fútbol, ¿no? Entonces, logran construir el volcán, bueno, que después ya llamarán volcán, y ahí empieza, pues, esta parte que para mí es, además de rectoría, el edificio más emblemático de Ciudad Universitaria, o sea, el estadio. El estadio del volcán. Entonces, esta infraestructura, ¿qué significa para la ciudad, desde tu punto de vista, tener ya 2 estadios? O sea, muy temprano, o sea, porque tenía muy poco los 2 equipos, y eran 2 equipos, cuando ya hay 2 estadios, eran 2 equipos que ni siquiera tenían grandes hazañas, ¿no? Todavía en los circuitos. Sí, Monterrey ya tenía más tiempo y no había podido ser campeón, no había podido tener logros importantes, había tenido buenos equipos, había estado por ahí, pero no había podido dar ese golpe, ¿no? Y Tigres, una de las grandes fortunas que tiene, o creo que algo que determinó mucho su permanencia, que pues al final era un equipo nuevo. Yo creo que si no hubiera pasado mucho, a lo mejor hubiera habido el riesgo que en la universidad dijeran, no, y sabes que ya equipo ya no, otra vez, ¿verdad? Ya déjalo a ver qué pasa. Pero el éxito tan rápido, creo que eso marcó la historia de Tigres para que se quedara. Y pues al principio nadie le iba a los Tigres, o le iban a los dos, pero no era la misma euforia que el Monterrey, que era el equipo ya de abolengo de la ciudad, que ya tenía años, que estaba arraigado, que la gente se sentía identificada, a los nuevos que venían llegando de la universidad, ¿no? Pero el impacto inmediato creo que fue muy importante. En el 71, Tigres juega su primer final de ascenso, pero pierde desafortunadamente por goleada contra el Atlas, que es cuando asciende el Atlas, en un juego único que fue en el Estadio Azteca. Fue 4-0 el marcador, o 4-1, no recuerdo ahorita, pero yo he hecho los libros que no me acuerdo de todo de memoria. Entonces, si le fallo por un gol, ahí me disculpan. Pero ya había un esbozo, ya sabía, ya la gente estaba aganchada, la gente de la universidad, ya había algo, ya había la esperanza. Estábamos hablando que en segunda y lo otro en primera, ¿verdad? Entonces, como quiera, eran los que caían bien, a lo mejor en la ciudad, que ahí andan peleando, como fue Jabatos en su momento, que también llegó a estar en primera, pero no eran el equipo, digamos, arraigado, el de arraigos, el titular de la ciudad. Pero después sigue caminando la historia, y en el 7-3-7-4, que es cuando asciende Tigres, pues ahí creo que por la manera en que asciende y porque finalmente logran la hazaña de estar en primera, creo que ahí toma otra vez mucha relevancia y también toma mucha afición. Creo que ahí empiezan a enamorarse del Tigres, en aquel famoso juego del terror allá en la UDG,
que fue un juego que realmente yo siempre lo comento y espero lograrlo. Yo quiero hacer un guión de una película de ese partido o de esa historia, porque es fascinante lo que pasó allá, cómo los intimidaron, golpearon a la porra, encañonaron a don Roberto Hernández Jr., eso me lo contó él mismo, que lo tuvieron encañonado todo el juego, cómo molestaban al portero, a José Luis Brizuela, y aún así Tigres sacó el resultado que necesitaba, porque pierden ese juego. Sin embargo, pues logran el ascenso porque habían ganado aquí por goleada 3-1 en el juego de ida, y con eso Tigres pues logra avanzar a la 3-0 fue, logran avanzar a la primera división, y entonces llegan al máximo circuito, y también pues primero batallan para establecerse, pero después llega al año siguiente, en el 75, viene el campeonato de Copa, ganándole al América en el Estadio Universitario. Entonces pues fue un éxito total, ¿no? Fue un boom, porque era el primer campeonato de primera división para la ciudad. Monterrey ya tenía muchos años y no había logrado nada, y Tigres al año en primera pues logra eso. Entonces creo que ahí fue como empieza a arraigarse mucho más el equipo. Bien, y esto que comentas, yo creo que también es entendible en una ciudad diferente. O sea, ya estamos hablando de los 70s, pasa por primera vez el área metropolitana de Monterrey de 1 millón de habitantes. O sea, el crecimiento, o sea, hay más gente, por lo tanto puede haber más afición. El fútbol tiene más presencia en todo el mundo, incluido en México, y empieza también a tener mayor cobertura en los medios, en los periódicos, en la televisión. Empiezan ya a hacer las primeras leyendas, o sea, de que ya se hace conmoción cuando pasaban o llegaban los jugadores, que ellos mismos en esta época dicen, oye, pues hace unos años pasábamos desapercibidos y ahora ya hay un reconocimiento, y empiezan, como dicen, las porras incluso son de la misma época de los 60s, en ambos equipos, que se organizan un poco guiándose por esto de Argentina y otras porras importantes, que empiezan ya a acompañar, que eso también es un hito desde mi punto de vista, acompañarlos en los partidos. Sí. Que eso lo va a tener ambos equipos. Aquí pues tengo obviamente conflicto de interés porque pues soy Tigre, pero yo diría que ese acompañamiento yo lo veo más cercano con los Tigres, o sea, acompañarlos a los partidos, sobre todo los que son cerca, que van esos autobuses, que les empiezan a decir los azul y oro, que empiezan ellos, rentan un autobús, se van a apoyar, y la directiva les empieza a dar boletos, les empieza a tener como una amistad ahí muy cercana, que eso pues no pasaba con otros hinchas. Entonces, de esta parte de porras, del acompañamiento de la afición, que podías comentarnos en esta época temprana. En aquella época, en los 70s, pues sí, realmente eran pues es realmente por amor al equipo, ¿no? Que como ahora también, pero creo que en aquel entonces pues era mucho más difícil movilizarte, eran más tardados los viajes, y pues aquí pues sabemos que la gente es muy trabajadora, pues comprometes un poquito el trabajo, poder ir y estar en la compañía del equipo, estaba muy complicado, pero se empieza a dar ese fenómeno que la gente acompaña, le gusta estar no nada más en el estadio como local, sino también estar yendo a las diferentes plazas, que pues es difícil, era muy complicado, pero bueno, ahí estaba la gente. Yo creo que es un fenómeno que muy de aquí de Monterrey, ¿no? Como bien comentas, de que la gente es tan apasionada que siente como propio el equipo. Incluso digo, yo lo comento de pronto como broma, pero es la verdad, es una realidad, que hay gente que si estás, no sé, te estás criticando a cierto jugador, lo toma como, se le duele como si estuvieras criticando a un familiar de ellos, ¿no? Es increíble la relación de cercanía que siente la gente con sus jugadores, y creo que desde entonces empezaba a ver, ¿no? Y querían estar con ellos en todo momento. Sí, y otra cosa que comentaste ahorita, de hecho, que platicaste con don Roberto Hernández Jr. Sí. Él creo que también fue un hito, o sea, primero porque no teníamos esa figura de cronista deportivo, de narrador, pero además comentarista o editorialista, que nutrió mucho
esa jiribilla norteña, esa Claro. contraposición con los Rayados y luego con Torreón y luego con otros. ¿Qué tanto crees que influyó esta especie de rivalidad en los medios de comunicación para aumentar ese gusto por el No, yo creo que influyó 1000%. O sea, Don Robert es autor de mucho de esto que tenemos aquí, de cómo vivir el fútbol aquí en Monterrey. Y no lo digo yo, cuando me tocó escribir los libros de Tigres, pues entrevisté a muchas personalidades y mínimo unos 3, 4 que recuerde, don Jorge Urdiales, que él empezó con Tigres en los 60s como jugador y luego se hizo presidente de Monterrey, y el ingeniero Alejandro Rodríguez, ellos dos por separado entrevistando los diferentes, dicen, Don Robert tiene todo que ver, que la gente dice así, cómo está la rivalidad, la efervescencia, y Don Roberto en ese entonces, como bien comentas, pues fue el pionero. El programa de fútbol al día era 5 minutos, imagínense, 5 minutos a las 2 de la tarde, que la gente lo esperaba para ver qué decía. Pero 5 minutos, con esos 5 minutos, imagínate todo lo que hizo crecer. Ya después fue avanzando, luego 15, luego media hora, luego 1 hora, y luego le dieron un poco más de 1 hora ya en los últimos años, en los últimos programas. Pero pues sí, yo creo que él tuvo muchísimo que ver porque alimentaba mucho la rivalidad y yo creo que era sano. Pero digo, pues hay opiniones de todo. De pronto había gente que dice, es que fomenta la violencia, que no sé qué. Y ahora todo el mundo lo hace en el Twitter y todo eso, o sea... La verdad, creo que él inventó un estilo que ahora todo el mundo lo adopta, porque las mesas de discusión de fútbol antes era muy propio aquí de la estación de la RG de Don Robert. Y ahora en ESPN en todos lados se hacen lo mismo. Polémica. Hacen la polémica y todos hacen yo soy un personaje que el otro y que critica, agarra uno y critica al América, el otro critica al otro. Y eso, o sea... Realmente ese sistema aquí ya lo tenemos desde hace muchos años. Por eso de pronto los muchachos que van para allá funcionan también. Aldo Farías, Santiago Furcade, Sergio Dip, que han ido, pues se mueven como peces en el agua, porque ellos realmente ya traen toda esa escuela y funcionan muy bien. Pero bueno, regresando a la época, no, yo creo que Don Robert fue fundamental, pero vital para que todo esto también tuviera ese respaldo tan necesario, tan indispensable del amor de la gente, ¿no? Porque puede haber las buenas intenciones, los empresarios decididos, apoyadores que le meten la lana, incluso buenos equipos, pero si no está el contrapeso de que la afición se ganche, se meta con los equipos, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Exacto, que para entonces, o sea, solo había buenos cronistas de béisbol. Sí, éramos una ciudad beisbolera, 1000%. Un país beisbolero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que cuenta, pues, Don Robert empezó en los 60s, él empezó a narrar precisamente, y él dice esto que comentas, o sea, él está buscando una identidad, una voz distinta dentro de los medios, y él habla mucho de que el fútbol es pasión. O sea, en muchas entrevistas él dice, es que el fútbol es apasionado, ¿no? O sea, te tiene que emocionar, tiene que encender incluso... Claro. Debates, polémica, obviamente nunca la violencia, yo nunca lo percibí de esa manera. De hecho, su libro, si mal no recuerdo, se llama Más allá de la pasión. Más allá de la pasión, sí. Exactamente. Es un tema recurrente que él siempre va a estar diciendo esto, o sea, que el fútbol debe encender pasión, o sea, esa emoción que te debe llevar. Y estamos en esa época en donde se están encendiendo estas pasiones por el fútbol, 60, 70s, que no existía, o sea, y que había que moverlo entre la gente. Los medios de comunicación van a ser importantísimos porque son los que llegan a la mayor cantidad de personas, y creo que Don Robert es vital para 100% de eso, no solo como, que también no se le reconoce, yo creo, como narrador, es uno de los grandes narradores de todos los tiempos de México. Exactamente, en México, sí. Y conocedor del fútbol. Sí. Tú ves los resúmenes por ejemplo, el gol de la mano de Dios de Maradona, es Don Robert el que está narrando. Hace poquito estaba viendo el clip de los penales de Estados Unidos 94 cuando nos echa Bulgaria, Don Robert estaba narrando, y así te vas a 1000 juegos históricos de la selección mexicana, nada más de Tigres y Rayados,
y don Roberto es el narrador estelar de Televisa. Exacto. Entonces, estamos hablando de una institución en que tuvimos el privilegio de tenerla aquí en la ciudad. Y que muchos lo recuerdan ya por los últimos años de su carrera. Que ¿verdad? fueron muy exitosos también. Exacto. Pero ya a lo mejor dejó de ir a los mundiales, fue creo que a 6, 7 mundiales, no sé cuántos, porque pues ya a lo mejor ya no le permitía, ya no tenía las mismas facultades, ¿no? Pero como narrador, la última narración me parece que fue el campeonato de Tigres contra el América en 2016, la final navideña, ese fue el último, y ya estaba pues, delicado de salud, tenía cáncer, lo había superado, volvió y luego le regresó, y ahí ya tenía problemas y alcanzó a narrar esa final. Al año siguiente fallece, no alcanzó a ver la final regia, que era su gran sueño en el diciembre del 2017, pero estuvo muy cerquita, casi le toca, pero le tocó la de Tigres, ver campeón otra vez el equipo. Exacto. Que a mí se me hacía, o sea, sí bastante preciso o adecuado el nombre Fútbol al Día, porque era todos los días en Monterrey, era alimentar esa pasión por fútbol. Y diario, tú me acuerdo, después de la comida buscabas a ver de qué iba a hablar y qué iba a hacer. Entonces eso mantiene esa pasión por el fútbol todos los días en un medio de comunicación. Yo creo que, no sé si haya algo similar en otras ciudades, pero no era común. Según yo no, era un programa icónico en todo el mundo, o al menos en México. Sí, ya hablar de otros países no te lo podría asegurar, pero hizo más de 10,000 programas. Imagínate, él solo, hablando de fútbol. Además, él solo. Increíble. Sí. O sea, estar una hora hablando solo está canijo, la verdad. Está muy, muy complicado. Apenas un genio como él, la verdad. Muy bien. Ahora, estábamos también pendientes de hablar de jugadores. O sea, vamos a cuáles son los jugadores de época, los que empiezan a ser leyenda, empieza a aparecer tanto directivos como los que van a ser futuros entrenadores, directivos, los grandes leyendas del plantel en esta época. Háblanos de eso, Oscar. Sí, bueno, don Robert también tiene injerencia en algunas contrataciones. Él, por ejemplo, fue y convenció a don Carlos Milot que viniera a dirigir a Tigres. Cuando estaba en San Luis, me parece, va y habla personalmente con él, enviado por la universidad. Vaya a convencer a don Carlos. Y le dice, sí voy. Y es cuando viene don Carlos en la temporada 77-78 y les da el primer campeonato al equipo de Tigres en la liga, ¿no? Un título pues que ya habían logrado el de Copa con Claudio Lozano como técnico, que había sido jugador de Rayados y luego dirige a Tigres. Lo hace muy bien, le ganan al América. Y después viene este título con don Carlos, que pues fue la locura, ¿no? Ahora sí fue la primera vez que vimos gente en donde ahora es la Macroplaza, porque en ese entonces no existía la Macroplaza, pero ahí estaban festejando la gente en el centro de la ciudad, mucha gente, y sale don Robert, están los videos de don Robert donde está ahí conversando con la raza que anda en camionetas arriba de carros y todos desfilando, festejando el campeonato de Tigres, que fue muy importante. Pues jugadores emblemáticos, pues ya estaba Tomás, ya estaban Barbadillo en el campeonato desde la Copa, ya habían llegado ellos. Pues Osvaldo Batocletti, que llega en esa temporada junto con Walter Daniel Mantegaza. Ellos habían estado en León, les había ido muy bien, pero ahí hubo una situación, Gómez Collado, el directivo, que los intentó negociar cuando él era directivo de Rayados, y en ese inter lo despidieron y ya los había contratado. Dijo, pues venga, y lo contrata a Tigres, dice, pues vénganse a Tigres, ya está, pues está bien, y sacrificaron $500 de sueldo. Vato convenció a Mantegaza para poder fichar con Tigres, y pues después fueron unas figuras. Vato yo creo que es el Tigre más querido en la historia, sin duda, y Mantegaza fue clave para ese primer campeonato. Fue el jugador insignia del equipo, fue el que hizo los goles en la final, mete un gol en la vuelta ya en Pumas también. Un jugador fantástico, uruguayo, de mucha fuerza, delantero muy potente, y que fue clave también para el campeonato ese. Entonces ellos dos, obviamente Jerónimo Barbadillo, que ya lo mencioné, Batocletti, pues empieza la figura de Mateo Bravo a destacar. A pesar de que siempre el titular fue Pilar Reyes, pues siempre se le presentaron las oportunidades a Mateo, y en las finales él es el que juega, pero no nada más juega, o sea, juega y es figura indiscutible. O sea, yo siempre lo he dicho, oye, sí, Pilar era el titular y era el de la selección mexicana en el 78, no juega porque se va a concentrar con la selección mexicana, con muchos jugadores de Pumas también, hay que decirlo, de esa final que se juega.
Pero Mateo en la semifinal es vital para que Tigres logre el campeonato. Ya no hablemos del 82, ¿no? Con Atlante, que pues es la gran figura de esa final en la tanda de penales. Pero Mateo, si bien no era el titular, cuando le tocó los juegos duros y siempre lo sacó adelante. Por eso yo le doy mucho valor a Mateo Bravo. Muchos lo quieren como que menos ningunear ahí, menospreciar un poquito. Porque decían, no, Pilar era otro rollo. Pues sí, era otro rollo, pero Mateo le tocó en los juegos duros y ahí estuvo y siempre fue, no nada más cumplió, destacó y fue vital para que se lograran esos partidos. Exacto. Entonces, o sea, ya tenemos los apellidos que acabas de mencionar, pues, prácticamente son la base. La base. Bueno, Sergio Orduña, Sergio Orduña también, Chava Carrillo, por supuesto, también jugadores. Alejandro Izquierdo, un jugador que llegó como extremo izquierdo, después lo convierte en lateral izquierdo y se convierte en para muchos el lateral izquierdo más exitoso. Yo creo que junto con Jorge Torres Nilo está dura ahí la pelea a ver quién, pero Alejandro logró el ascenso, logró el campeonato de Copa del 7-5 y las 2 primeras ligas. Fue el primer que logró 4 títulos, o el único que había logrado 4 títulos. Yo creo que él también tiene un lugar muy especial. De hecho, ya está en el anillo de leyendas, el número 5 de Alejandro Izquierdo. Un jugadorazo también. Él yo creo que forma parte de ese selecto grupo de aquella época que pasó a la posteridad. Yo creo que ellos son los más emblemáticos. Orduña, Chava Carrillo, que nada más estuvo en un título. Pues ya Bato, Tomás, Barbadillo, Alejandro Izquierdo, Mateo, Pilar. Yo creo que ellos son, después hubo algunas piezas, bueno, Daniel Mantegaza, que nada más estuvo en el primer título. Yo creo que ellos son los que pueden ser la base de esos Tigres poderosos que nacieron muy feroces, ¿no? Exacto, y ahí también, o sea, todo en el fútbol se trata de dinero. O sea, para traer jugadores, traer directivos, incluso competir bien para ganar, pues se requieren grandes recursos. Y aquí ya la parte de los dueños va a ser muy relevante. O sea, entran otros empresarios, Belden, Rivero, apellidos que les empieza a llamar la atención el fútbol. Muchos a títulos personal, la mayoría de ellos a títulos personal, más que a la compañía y más que poner su logo en camisas, que de hecho si ven aquí las dos de esta época, no tienen logos porque no tienen patrocinadores. O sea, a veces me decían, oye, qué padre que no tenga tanto logo. Pues no había patrocinadores. Entonces, era gente comprometida de alguna manera con el fútbol, identificada, que hacía unas aportaciones, algunas veces únicas, otras que sí eran un poco más repetitivas, pero es como van financiando, no tanto al equipo, que eso también me parecía curioso en esta parte de sostenibilidad. A diferencia de Rayados, que sí tiene a la cervecería y a un Eugenio Garzazada y a otros atrás en el consejo, Tigres va a buscar patrocinios muy específicos. O sea, quiero traer un jugador, iban y conseguían el recurso y pues a veces hasta les daba el cheque, iban al banco y pues iban con su maletita de dólares a convencer pues a los jugadores. Soy el jugador. Claro. Exacto, y a veces decían que la estrategia era lo cambio los dólares a la moneda local y pues se ve más. Entonces pues llego con 3 maletas en lugar de una, entonces pues le abrías los maletes y pues te lo convencías, ¿no? de venir. Pero eso pues no era sostenible a largo plazo. O sea, no era posible estar haciendo una gestión por cada vez que traías un buen jugador o un directivo, o para pagar la nómina, que tampoco había muchos en nómina, eran para esta época 1 o 2 que estaban como tiempo completo, que también eso va a ser muy característico de esta época. Yo creo que hasta finales de los 80s o 90s, en donde no hay una planilla de gente trabajando en el club. O sea, cuando los que estaban en las empresas, estaban en sus negocios, estaban en otro lado, y va a hacer un cambio pues también importante. Entonces, ingresos que tuviera el club, ahí va a tener va a tener gente también detrás. De la misma cervecería Eugenio Garzazada apoya tanto a Rayados como al club, pues a lo que va a ser Tigres. Le da menos que a Rayados, porque pues de Rayados sí forma parte de los consejeros, pero pues va a sostenerlo. Llegan épocas en los finales de los 60s
en donde más de la mitad del presupuesto que se gasta viene de cervecería, que eso es muchísimo, ¿no? Entonces es una empresa que está ahí detrás, pero busca otros patrocinios. En el estadio empiezan a vender, obviamente, cerveza, que tiene que ser de sí, cata claro. blanca, por supuesto. Comidas, empiezan a ver cómo vender incluso camisetas, cómo tener estos ingresos también. Que algo que fue muy criticado, no sé hasta dónde investigaste tú ese punto, la universidad aportaba recursos también, pues porque era dueña y le criticaban, pues, oye, pues tu dinero tienes que usarlo para otra cosa. Yo creo que la mayor parte de las veces era de la uni el dinero, de la uni, la universidad, y sí, pues sí era una crítica, puesto que pues el dinero ese debería haber sido invertido en otra cosa, ¿no? Pero pues el fútbol empezó a ser importante también para los estudiantes, para la ciudad, como bien comentas, para la universidad. Fue un emblema también para ellos, el estadio, y bueno, empezaron a tener esas aportaciones. Yo creo que hasta el finales de los 90 es cuando ya de plano ya la uni dice, ya me rindo con el doctor Silos, y empiezan a entrar otro tipo de inversiones, ¿no? Ya diferente, porque sí, antes la universidad absorbía y los benefactores que tenía, como bien comentas. De la universidad. Yo recuerdo que la primera marca que yo recuerdo que Tigres utilizó en el uniforme fue Coca-Cola. Y pues don Manuel Barragán pues, fue un benefactor de la universidad y del estadio y de los Tigres seguramente muchos años. Entonces yo creo que por ahí vino ese primer patrocinio. Pero ya estás hablando de que sería inicios de los 90, finales de los 80, yo creo que ya vino el primer Coca-Cola, que fue lo primero que apareció en el uniforme de Tigres. Y que esa fue una discusión interesante, porque Cervecería dice, yo tengo décadas dándote más dinero y no tienes mil logos, y le dijeron, pues porque no quieres, ¿no? Entonces lo tuvieron que poner también de una manera muy, muy visible, que no era común en esa época, pues, traer tantos logos. Tantas marcas, sí. Sí, yo recuerdo que lo de la cervecería ya viene en los 90, ya que ponen Carta Blanca, que era la cerveza que se vendía en los estadios en ese entonces. Ya en la época del descenso, que ya están en primera A, es cuando ya entran las empresas, que ahorita lo vamos a tocar, pero ahí es cuando aparece por primera vez Carta Blanca en la espalda. Y luego era Carta Blanca y Cemex, y un torneo corto era Cemex al frente, Carta Blanca, y el siguiente era al revés. Entonces en un año futbolístico uno estaba al frente y otro atrás, y al revés el otro año, el otro torneo del año futbolístico. O sea, que son las dos grandes empresas que lo van a apoyar, Cemex y Cervecería, en esta, pues en las etapas ya. En la resurrección del equipo. Exactamente, que hacen ya, lo que vamos a platicar ya en el segundo segmento. Ahora, con un presupuesto tan escaso, o sea, que siempre faltaba, y bueno, quizá en todos los equipos, ¿no? Quisieras más dinero para los jugadores que quieres, etcétera. Sí. Estas decisiones también eran muy, muy complejas, o sea, ¿a quién voy a traer? ¿A quién le echaban el ojo? Que también empiezan a haber jugadores en otros lados, que eso no pasaba, o sea, más bien llegaba el que podías pagar. Esta parte del presupuesto, o sea, ¿qué era lo que más costaba dentro del equipo, y cómo se tomarían esas decisiones? Sí, mira, hay una historia muy padre que te voy a compartir para que ejemplifiquemos cómo era la situación, ¿no? Don Roberto Méndez platica que cuando quiere armar el equipo para ascender, la del 7-3-7-4, él era directivo. Era como el presidente del equipo, ¿no? Y dice, yo preparé una presentación, dice, con rotafolios, y la hice en mi casa y todo, para presentársela al consejo, para que me autorizaran que continuara el equipo. O sea, ya estaba en duda que si iba a continuar o no. O sea, no nada más a quién voy a traer, a quién no, sino a ver si hay equipo todavía. Entonces, pues los convencí, dice, me sacaron, hice la presentación, me sacaron como 1 hora, dice, nada más para hacerme sufrir, porque ya habían decidido que sí los viejones, pero bueno, me sacaron así. Finalmente me hablan, no, que sí, que todo, y ya se armó, dice, con buen presupuesto, y fue donde él empieza a armar el equipo. Trae a Alejandro Izquierdo, trae a todos los que se fueron presentando, a José Luis Puente, que fue el delantero, que era un delantero muy cotizado, que también venía de Atlante, y lo traen y es el campeón goleador y es vital para el ascenso. El hermano del Guama Puente, el comentarista que sale, que fue portero de América y que
que es comentarista ahorita está en Fox, ¿en dónde está? Por ahí anda, está en Fox, en ESPN, en muchos lados, pero ya saben cuál. Su hermano aquí fue un súper delantero y empieza a armar todo, y cómo es la cosa, y lo que decíamos, ¿no? de las épocas que es otro fútbol, lo que comentas tú, no todos estaban en nómina. Don Roberto comenta que dice, yo no me pagaban y tenía broncas con mi esposa severas porque mi esposa decía, ya dedícale el tiempo a lo que te deja, o sea, los Tigres no te dejan nada, nada más te traen distraído, te va a afectar, porque él era empleado de la uni, te va a afectar acá, tanto así que a medio torneo, me parece que jornada 7 por ahí, decide renuncia del puesto de presidente y se va a dedicar a lo suyo, y ese equipo que armó resulta el campeón y asciende, ¿no? Dice que ya cuando logran el campeonato, dice, corría así como estaba, que estaba viendo el partido o escuchando, no sé, se me aventé con ropa a la alberca, dice, de plano ese fue mi festejo porque fue una euforia grandísima que hayan logrado el ascenso, pero era otra época, no cobraba, imagínate el presidente del equipo que armó el que armó todo el campeón, no cobraba, ¿no? Increíble. Sí. Que eso es lo que decían, o sea, de, oye, pues si yo cobro y cobra este, o sea, el dinero que gastaron los jugadores, que era lo que ellos querían, ¿no? Le daban prioridad a otras cosas, ¿verdad? Malamente, porque pues es un empleo de tiempo completo, pero después ya cambiaron las épocas y ya tenemos ejecutivos y súper bien preparados en todas las universidades del mundo, las más prestigiosas. Exacto, y además cuando, una historia curiosa que es cuando mandaban correspondencia a Tigres no sabían dónde entregarla, porque no había oficina. Entonces entregaban a rectoría, lo entregaban a dónde lo mandaban. Entonces empiezan a decir, oye, pues necesitas un espacio, ¿no? Sí, de hecho, actualmente la dirección es Estadio Universitario Puerta 13. Estadio Universitario, exacto. Puerta 13. Se entregaban al estadio. ¿La dirección? Sí. No tenían pues, oficinas. Entonces también cuando piden las primeras oficinas, que piden a cervecería que les apoyen, le dicen, ¿para qué quieren la oficina? Pues tienen un estadio gigante, ¿no? Pues pónganse a chambear. O sea, un poco la idea de pues el trabajo se hace en cancha, pero no se veía toda la parte todavía institucional que va a llegar pues después, ¿no? O sea, en el segundo que vamos a hablar. A mí todavía me tocó en mis inicios como reportero, yo creo que en los clubes habían máximo unos 10 empleados. Y ahorita hay más de 100 fácil en cada equipo. Exacto. Entonces, imagínate lo que ha crecido. También ya son más de 20 y tantos años, pero exacto, impresionante cómo ha sido el desarrollo del fútbol aquí en la ciudad y en todo el mundo, porque esto es global. Exacto. Y sí, una etapa ya hasta corporativa, ¿no? de estos equipos. Oye, ya para cerrar, me gustaría que hablemos de la cultura, o sea, cómo influye esta época ya de 60, 70 en la cultura regiomontana. O sea, para muchos Monterrey es una cultura de trabajo, porque pues la gente que llegó pues vino a trabajar. Se hace luego una cultura también de estudio, porque mucha gente viene a estudiar a las universidades. Es una ciudad universitaria, por así decirlo, sí, ¿no? O sea, sí, viene gente a estudiar de toda... A la uni y al TEC. A la uni y al TEC, exacto. Y al TEC sí de todo el país, y la uni es más regional, ¿no? Pero sí vienen muchos jóvenes a eso. Pero se hace una tercera cultura desde mi punto de vista, que es la cultura ya somos una ciudad futbolera. O sea, obviamente lo de la carne asada, pero pues la carne asada yo lo voy en paquete junto con el fútbol. Y la cerveza, pues aquí la cervecería. O sea, pero sí, es cierto. Va en un combo, ¿no? O sea, de cerveza, carne asada para ver el partido. Porque ni siquiera me imagino como regio carne asada y cerveza para hacer otra cosa, ¿no? Como para ver un concierto, para ver no, pues es para ver el fútbol, ¿no? O sea, para platicar de fútbol, de lo que pasó, ¿no? O en una carne asada el tema que es entre amigos siempre surge el fútbol de alguna manera, ¿no? Está presente, exacto. Entonces, eso influye pues en la cultura de las personas, ¿no? A veces me preguntan, oye, ¿por qué fui a Monterrey en el centro comercial en el Chivil, que tú digas? Todo lleno de asadores afuera. Y cortes de carne, así es. Sí. Exactamente. Y las camisas de los equipos. Entonces es algo que va a estar muy presente. Entonces, ¿cómo ves tú esta influencia en una cultura de fútbol para la ciudad?
Yo creo que tiene mucho que ver que el Regio es muy orgulloso de lo suyo. Y también ahí parte que pues no le vayas a otro equipo que no es o Tigres o Rayados. O sea, claro, es una minoría, pero muy, muy, muy pequeña el que le va al América, el que le va al Toluca, el que le va a las Chivas, a los Pumas, Cruz Azul, creo que de ahí. O a lo mejor el que vino de Torreón, pues le va al Santos. Pero es muy difícil que, siendo regio, familia regia futbolera, que le vayas a otro equipo. Es casi imposible pensar que le vayas a otro equipo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con esa idiosincrasia de que la gente le gusta lo suyo. Y como te comentaba anteriormente, la decisión de ser tigre o rayado viene desde muy, muy niño, y también mucho por presión social increíble, ¿no? Que desde el kinder, desde la primaria ya te están diciendo, ¿tú qué eres? ¿Tigre o rayado? Sí. ¿A quién le vas a ir? Y te sientes como que pues tengo que agarrar uno de estos dos ya. Y no, pues a lo mejor la influencia es que tu familia, o la influencia es que tus amigos del colegio, a lo mejor tienes un papá que no le gusta el fútbol, pues bueno, lo del colegio, con quién te identificas, o que ves que está ganando más un equipo que otro, o te gusta algún jugador de un equipo, pero desde muy pequeño ya tomas esa bandera y ahí te vas, ¿no? Y yo creo que en general esa es la cultura del regiomontano. Mi carne asada es algo muy típico de nosotros la preparamos de esta manera. Si te fijas, no, yo con chile del monte, la salsa es con chile del monte porque es el chile de aquí, ¿no? A lo mejor allá por Sonora es el chiltepín, y allá en otros lados el habanero, allá para el sur, pero nosotros chile piquín, y te da un orgullo ir a comprar chile piquín, o que lleves el chile piquín, lo valoras mucho, ¿no? Ese tipo de detalles creo yo que hacen que pues aquí la efervescencia, o sea, tanto arraigo con nuestros dos equipos, porque la cultura en general del regio es así, ¿no? Es muy difícil que un regio te tome Corona, por ejemplo. Son cervezas de las de aquí. O sea, ese tipo de detalles creo que marcan mucho por qué somos así, porque realmente es una especie única de aficionado. Se sorprenden mucho la gente que viene de fuera de que, oye, ¿cómo que tan sencillo? O sea, ahorita estamos en la época del mundial, pero si no, la selección mexicana, y a los que somos súper futboleros, no nos mueve tanto. No quiero decir que no nos importa, pero no nos mueve tanto como nuestros equipos, lo cual es una cosa pues, que no se puede entender en otras partes, ¿no? Yo que he convivido de pronto con periodistas de la Ciudad de México, dicen, ¿cómo que la selección no les importa? ¿Cómo que no ven los juegos? ¿Cómo que...? Pues no nos mueve tanto, pero creo que todo eso es un mindset que tenemos nosotros, de que pues nosotros lo nuestro es lo que nos gusta, y no que no nos importe la selección. Claro que en el mundial la apoyamos y queremos que ganen todos los partidos, pero es un gusto diferente, siento yo. O sea, no sé si contesté tu pregunta, no sé, claro, pero por ahí va. Yo creo que es una cultura especial del regiomontano y muy, muy, muy involucrada en el fútbol también. Exacto, esto creo que tienes toda la razón. O sea, el regio le gusta lo propio, sí, o sea, lo que es de aquí, y lo que es de aquí es un poco blindarte del centro, sobre todo. Por eso, bueno, yo creo que todos odian a la América, pero en particular o muchos o muchos, en particular lo regio, ¿no? Es como es lo de aquí. O sea, tienes que ser tigre rayado. ¿Por qué? Pues porque es lo de Monterrey. O sea, lo demás no existe. Lo demás, exacto, es prohibitivo, casi. Para eso, pero por un regionalismo, por una cosa del localista. Recuerdo una anécdota que nada que ver, pero una vez andábamos de vacaciones en Mazatlán con mis amigos, o sea, ya hace mucho, y nos dice el de la pulmonía, ya ves que ya son... Sí. ¿Qué música les pongo? Los Invasores, todos los Invasores, o sea, pudiendo escuchar, pero es algo muy, muy del regio, ¿no? Que pues quieres, donde andes quieres poner lo tuyo, y yo creo que así es, así se mueve también en lo del fútbol, que pues, a nosotros nos gustan nuestros Tigres, nuestros Rayados, y lo demás allá del mundo, allá te bolas, ¿verdad? Exacto, y eso era precisamente lo que los líderes que apoyan el fútbol, sobre todo desde la empresa, quieren hacer. O sea, quieren poner a Monterrey. O sea, ellos decían, oye, pues Monterrey ya es una de las capitales industriales de Latinoamérica. O sea, económicamente estamos acá. Pero queremos que en todo lo demás estemos al mismo nivel. Y ellos veían que el fútbol, que era ya el deporte más importante todavía para los 70s, o ya para los 70s, o empieza a hacerlo, queremos tener dos equipos que estén, de los que estemos orgullosos, como ahorita decías. O sea,
Yo digo que en Monterrey las dos preguntas que siempre te van a hacer es ¿en dónde trabajas? ¿Y a qué equipo le vas? Son las dos preguntas que donde quiera te la van a hacer. Entonces yo les digo, tienes que contestar orgulloso de las dos. O sea, y el regio está orgulloso, estamos orgullosos de dónde, de la industria, de la economía. Nos critican mucho por eso, de que es que para ustedes toda esa, una vez me dijeron, esa cultura tóxica del capitalismo, no sé qué. Y le digo, pues es que de qué otra cosa te sientes orgulloso, o sea, de las montañas, creo que algunos responden, también, pero pues esas no las hicimos nosotros. La industria sí, y el fútbol que queremos también, ¿no? O sea, queremos dos cosas que arman equipos, compiten y ganan. Y yo no lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón, o sea, los empresarios que estudiaron en Estados Unidos, pues allá ven cómo las ciudades se distinguen mucho, también son reconocidas por sus equipos, ¿no? Y creo que aquí pues, lo aplicaron bastante bien. Exacto. Y eso lo empiezan a construir justo en esta época que estamos haciendo, que es con infraestructura, con equipos, con muchos recursos y ganándote a la gente, que también en esta época lo que ellos piensan, Eugenio Garzazada y otros, es esta misma cultura de trabajo, de esfuerzo, de mucha exigencia, porque claro que también existe esa cultura que desde niño te programa, ¿no? De que tienes que estudiar y luego trabajar y luego hasta te sientes mal en momentos de ocio. Entonces ellos decían, oye, llegue el fin de semana y que haya una oferta de esparcimiento, de diversión, de desconectarte, de estar con tu carne asada, tu cerveza, estar conectando con pasión, con emoción, con ver algo. Entonces el deporte va a hacer eso para ellos. O sea, ellos lo veían como esta parte de necesario esparcimiento, diversión, convivencia, tener una identidad con otros, o sea, algo que puedas compartir fuera de todas las divisiones que nos puedan separar. Ahí somos Tigres o allá somos Rayados. Entonces eso hermana, digamos, a la ciudad y te une también con la ciudad, te hace orgulloso de ser de Monterrey. O sea, yo recuerdo que criticaban en un programa de multimedios en esa época, que dicen, es que es el equipo de la ciudad porque es el Monterrey. Y el otro comentarista dice, pero es la U de Nuevo León. Entonces nosotros abarcamos más todo el estado. Todo el estado, pero sigue siendo bastante localista. Y se crea esta figura que yo siempre les digo es la figura más regiomontana que hay en la televisión nacional, es el señor Barriga. Entonces, sí. Del Chavo del Ocho. Justo en estas épocas, él es capitalista, obviamente, es hombre de negocios. Está perfectamente pensado ese personaje. Exactamente, claro. O sea, es un hombre de negocios, siempre van de saco, está haciendo es un capitalista, ¿no? Como muy de Monterrey. Y le va a los Rayados. Le va a Monterrey. Entonces hay unos sketches donde Don Ramón se hace de Rayados, según para que no le cobre la renta. Le empieza a echar las porras a los Rayados. Exactamente, entonces sí creo, y eso, aunque me cale decirlo, que el que lleve el nombre de Monterrey sí nos lleva ventaja, ¿no? Y aparte pues Aparecieron primero, Aparecieron 20 años antes, pues sí llevan bastante ventaja. Pero también Tigres tiene una subcultura, creo, en la ciudad que también está muy relacionada con San Nicolás. De hecho, muchos de las canciones, soy de la banda de San Nicolás, ¿no? O sea, yo no soy de Tigres, no de Tigres, soy de Tigres, soy de la banda de San Nicolás. Entonces hay una subcultura nicolaíta, hay que separarlo un poco también por ciudades, que es toda esta parte de, oye, soy de San Nicolás, soy de la universidad, soy de los Tigres, o sea, y esa subcultura, por decirlo así, también es muy relevante a otra cultura que es más regia. Bueno, ahorita se fueron a Guadalupe. Sí, ahorita son de Guadalupe. Bueno, el estadio está en Guadalupe. El estadio está en Guadalupe. Y entrenan en Santiago. Y entrenan en Santiago, que esa es otra de las cosas que también hablaremos. Y se me hace, hay Tigres sí entrenan en San Nicolás. ¿Si es San Nicolás o es Monterrey? ¿Dónde está el set ahora? No estoy seguro si es... Está en los límites, por ahí está. En los límites, sí.
Pero bueno, ¿qué comentario de cierre te gustaría hacer de esta época, 50s a 70s? Pues fue una época muy romántica donde se sentaron las bases de los equipos que lograron sobrevivir a esas épocas turbulentas, digamos. Tigres tuvo en el segundo intento, ya se quedó para siempre. Gracias al estadio universitario, creo que fue pieza fundamental que se creó sin haber equipo. Y a eso vino como consecuencia que se creara el equipo, pero hablando de Tigres, creo que fue vital el hecho que hayan sido tan exitosos tan rápido. O sea, en el momento en el que surgieron prácticamente lograron los campeonatos, y eso pues sí contrastó mucho con el Monterrey. Entonces ahí como empezó a equilibrar la balanza, ¿verdad? Hay muchos Rayados, pero también empezaron a haber muchos Tigres. Y ahí fue donde se empezó a equiparar todo esto. No creo que empezó a haber siempre una paridad. Obviamente le llevaban mucha ventaja a los Rayados y jugaban en primera y muchas cosas. Pero Tigres surge ganador, surge exitoso y se empieza a equilibrar hasta, yo creo que en estos momentos sí hay por pequeño margen, pero hay más Tigres que Rayados en la ciudad. Según yo he visto conteos, cuando anteriormente había más Rayados, y yo creo que se fue... la balanza se fue inclinando un poquito para acá gracias a los últimos éxitos que ha tenido el equipo. Sí, y esa parte también creo que es muy relevante. Le critican, por ejemplo, a Eugenio Garzazada que dé apoyos de la cervecería a los dos equipos porque eran muchos recursos lo que se requerían, y le dicen, bueno, por lo menos suelta uno, y el que iba a soltar obviamente era Tigres, no Rayados. Pero él les dice, oye, pues es que así como en las empresas la competencia te sirve para innovar, para mejorar, para crecer, para ser mejor, nos conviene a Monterrey tener dos equipos para que entre sí compitan, y eso es lo que la competencia es la que te hace mejorar, crecer. Y en esa época, pues era una locura financiera. Pero tenía razón, o sea, esto que comentas, esta rivalidad de vernos, oye, pues fue campeón, pues el otro fue esa más. A veces dicen, oye, yo puedo perder con quien sea, menos con Tigres, menos contra Tigres. Sí, yo creo que ahora Monterrey, todos lo sabemos, se ha comentado mucho que siente una presión extra en los últimos años que no ha podido ser campeón, porque Tigres fue campeón muchas veces consecutivos, años consecutivos, les ganó una final, y creo que eso es una losa muy pesada para sus directivos. Por eso han sufrido en los últimos años una presión extra que creo que no deberían de tener, o si estuvieran en otra ciudad no la tendrían, pero sí influye. Y del tema de don Eugenio, pues yo creo que también pues eran consumidores los dos equipos, las dos aficiones, también le convenía estar en el fútbol, ¿no? Hablando del negocio, sabemos lo altruista que era y lo apoyador que era para la gente y sus trabajadores. Una figura fantástica que tuvimos aquí, pero también había esa parte de que pues era público que iba a consumir, ¿verdad? Sí, era el mayor centro de consumo de cerveza en una ciudad, siempre es un estadio. Sí, definitivamente eso era, pero sí, digamos, todavía ni siquiera era sostenible, o sea, sí perdían mucho dinero, ni siquiera se podía como equiparar, compensar. Exactamente, compensar. Que sí, ya el béisbol te lo daba, ¿no? Entonces, pero bueno, esa visión que tienen, que cuando hablan de fútbol hablan a 30 años, que es un largo plazo, también se me hace interesante, o sea, porque justo en esta época, tanto Manuel Barragán, que va a ser con la parte de Tigres y de la Uni, como Eugenio con el TEC y Rayados, cuando hablan de fútbol ven lo que pocos podían ver en ese entonces, que era un fútbol de esta calidad, con una afición tan comprometida, tan bien relacionada. Pues fueron visionarios en ese sentido desde mi punto de vista, y además trabajaron con un liderazgo muy, muy importante para conseguir los recursos, que es lo que más se necesitaba. No, claro, y se sigue necesitando. Cada vez la exigencia es mayor de tener un equipo exitoso y poder... ahora le compites para contratar jugadores pues a todo el mundo. Y en cualquier lado te lo pueden quitar o te lo pueden... o lo puedes encontrar también. Muy bien, pues cerramos, Oscar, si te parece, este primer conversatorio con Oscar Sánchez. Él es periodista y experto de Tigres, y un servidor, curador de la exposición Juego Limpio aquí en la Casa de Liderazgo Humanista. Nos vemos en la segunda edición de este conversatorio.